Sabes que duele más que estar lejos. Tener que ser fuerte mientras por dentro solo quieres volver. Y aquí es donde debes entender al lobo. Porque cuando un lobo abandona su territorio, no se convierte en un animal perdido. Se convierte en un lobo obligado a demostrar que puede sobrevivir lejos de lo conocido. Ese es el verdadero significado de estar lejos. No es solamente distancia. Es despertar en un lugar que todavía no sientes tuyo. Es caminar entre personas que no conocen tu historia. Es trabajar mientras tu mente regresa a las calles donde creciste. Es sonreír durante el día y sentir nostalgia cuando llega la noche. Pero el lobo no se queda mirando eternamente el territorio que perdió. Lo recuerda y después aprende el terreno que tiene delante. Ahí comienza la mentalidad del lobo. Y quizá tú estás exactamente ahí, lejos, extrañando, adaptándote, intentando construir algo mientras una parte de ti todavía mira hacia atrás. Pero escucha esto. No confundas nostalgia con debilidad. Extrañar tu tierra no significa que quieras abandonar tu camino. Significa que dejaste algo que tenía valor para ti. Y precisamente por eso debes ser más fuerte. Porque tú no te alejaste para perderte. Te alejaste para buscar algo. Una oportunidad. Un futuro. Una estabilidad. Una vida diferente. Quizás tuviste que empezar desde cero. Y empezar desde cero puede hacerte sentir pequeño. Hasta que comprendes lo que realmente significa. Significa que nadie puede quitarte lo que aprendiste. Puedes perder un lugar, puedes cambiar de ciudad, puedes cruzar fronteras, puedes estar rodeado de desconocidos, pero no puedes perder tu disciplina a menos que decidas abandonarla. No puedes perder tu propósito a menos que decidas olvidarlo. No puedes perder tu fuerza interior mientras continúes alimentándola. El territorio puede cambiar. El instinto permanece. Guarda esa idea, porque algún día vas a necesitarla. Habrá una mañana en la que despiertes cansado, una tarde en la que algo te recuerde tu tierra, una noche en la que mires una fotografía y sientas que todo aquello está demasiado lejos, y tu mente intentará convencerte. Ya no puedo. Esto es demasiado difícil. Quizás debí quedarme. Pero ahí tienes que recordar al lobo. El lobo no pregunta si el territorio nuevo es cómodo. Pregunta, ¿cómo voy a sobrevivir aquí? Esa es la diferencia entre lamentarte por lo que cambió y desarrollar la mentalidad necesaria para enfrentarlo. No puedes elegir todas las circunstancias, pero puedes elegir tu respuesta. Puedes sentir nostalgia y seguir trabajando. Puedes sentir miedo y seguir avanzando. Puedes estar solo y seguir construyendo. Puedes extrañar a los tuyos y seguir cumpliendo tu propósito. Eso es fortaleza. No aparentar que nada duele. No repetir que eres invencible. No fingir que nunca tienes días malos. La verdadera fortaleza consiste en sentir el golpe y no entregar tu dirección. El lobo siente el frío, pero camina. Siente el cansancio, pero conserva sus fuerzas. Encuentra un territorio desconocido, pero observa, aprende, se adapta y continúa. Eso necesitas hacer tú, porque quizá estás esperando sentirte nuevamente como antes, y tal vez ese sea tu error. No tienes que volver a ser quien eras. Tienes que convertirte en alguien capaz de soportar lo que antes no podías soportar. La distancia puede hacerte crecer. La soledad puede enseñarte quién eres cuando nadie viene a rescatarte. La incertidumbre puede enseñarte a tomar decisiones. El sacrificio puede enseñarte disciplina. Y la nostalgia puede recordarte exactamente por qué estás luchando. No desperdicies eso. No conviertas tu dolor en una excusa. Conviértelo en dirección. Cuando extrañes tu tierra, trabaja por tu futuro. Cuando extrañes a tu gente,
recuerda por qué quieres salir adelante. Cuando sientas que estás solo, utiliza ese silencio para fortalecer tu mente. Cuando tengas miedo, haz el siguiente movimiento. No necesitas conquistar toda tu vida hoy. Necesitas conquistar este día. Eso es todo. Este día, esta decisión, este esfuerzo, este paso. Porque nadie construye una nueva vida de una sola vez. Se construye cuando decides no rendirte una mañana más, después otra, hasta que un día miras atrás y descubres que aquello que parecía imposible se convirtió en tu realidad. Y quizás todavía no estás donde quieres estar. El lobo no necesita estar en la cima del territorio para saber que está avanzando. Necesita seguir moviéndose. Y tú también. No permitas que la nostalgia te robe el presente. No permitas que la distancia te haga olvidar tu propósito. No permitas que un momento difícil decida el resto de tu historia. Porque escucha bien, tu tierra puede estar lejos, pero tu fuerza viajó contigo. Tus recuerdos viajaron contigo. Tus raíces viajaron contigo. Tus sueños viajaron contigo. Y ahora tienes que hacer algo con todo eso. Construir, aprender, resistir, avanzar, hasta que algún día puedas mirar todo este sacrificio y decir: ahora entiendo por qué tuve que ser fuerte. Tal vez todavía extrañas tu tierra. Está bien, extraña, recuerda, ama tus raíces, pero no te detengas. Porque el lobo puede mirar hacia atrás, sin dejar de caminar hacia adelante. Repite conmigo: estoy lejos, pero mi propósito sigue conmigo. La distancia no me debilita, me enseña a ser más fuerte. Y ahora sigue, porque todavía no has visto hasta dónde puede llevarte tu propia resistencia. Hay algo que nadie te dice cuando abandonas tu tierra. La distancia no solamente separa lugares, también pone a prueba tu identidad. Porque cuando estás lejos de todo lo conocido, ya no tienes el mismo terreno, ya no tienes las mismas costumbres, ya no tienes a las mismas personas cerca, y muchas veces tampoco tienes las mismas certezas. Ahí es donde descubres quién eres realmente. Y ahí vuelve a aparecer el lobo, porque un lobo no necesita que su territorio permanezca igual para conservar su naturaleza. Puede entrar en un bosque desconocido, puede encontrar un clima diferente, puede recorrer un terreno que jamás había pisado, y en lugar de quedarse paralizado pensando en lo que perdió, observa lo que tiene delante. Eso es adaptación. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que esta etapa está intentando enseñarte. No puedes controlar todo lo que dejaste atrás, pero sí puedes decidir qué vas a construir con lo que tienes ahora. Porque hay una trampa peligrosa cuando extrañas demasiado tu tierra. Comienzas a comparar. Antes tenía esto. Antes conocía a todos. Antes sabía cómo funcionaba todo. Antes me sentía en casa. Y cuanto más comparas tu presente con tu pasado, más difícil se vuelve valorar el camino que estás construyendo. Pero escucha, no puedes construir un nuevo territorio mirando permanentemente el territorio anterior. Tienes que levantar la cabeza, tienes que observar, tienes que aprender, tienes que comenzar a conocer el terreno. El lobo no desperdicia energía preguntándose por qué el bosque no es igual al lugar donde estaba antes. Aprende dónde caminar, dónde descansar, dónde encontrar alimento, dónde protegerse, cuándo avanzar, cuándo esperar. Y eso es exactamente lo que debes hacer. Aprender las reglas del nuevo terreno, aprender de las personas, aprender de tus errores, aprender a administrar tu dinero, aprender a cuidar tu tiempo, aprender a controlar tus emociones, aprender a ser disciplinado
aunque nadie te esté vigilando. Porque estar lejos de tu tierra puede enseñarte algo que nunca habrías aprendido estando cómodo, a depender más de ti. Y eso duele, claro que duele, porque crecer casi nunca se siente como crecimiento mientras está ocurriendo. Muchas veces se siente como incertidumbre, como cansancio, como soledad, como pregunta sin respuesta. Pero después entiendes que no estabas perdiéndote, estabas desarrollando una fuerza que todavía no conocías. El lobo solitario conoce ese terreno, no porque nunca necesite compañía, sino porque aprendió que hay momentos en los que debe caminar por sí mismo. Y cuando nadie viene a decirle qué hacer, escucha su instinto. Eso también tienes que aprender, a confiar en ti. Porque quizás durante mucho tiempo necesitaste que alguien te dijera: vas bien, continúa, todo va a funcionar. Pero llega un momento en el que tienes que decirte esas palabras tú mismo. Tienes que aprender a levantarte sin esperar que alguien te levante, a trabajar sin esperar aplausos, a mantener tus hábitos sin que nadie te controle, a seguir tu propósito aunque nadie entienda completamente lo que estás intentando construir. Eso es madurez. Y también es fortaleza mental. No significa que no necesites a nadie. Significa que no te abandonas cuando estás solo. Hay una diferencia enorme. Porque puedes amar a tu gente, puedes extrañar a tu familia, puedes querer volver, puedes necesitar compañía, pero también puedes aprender a caminar con tus propias piernas. Y quizás esta distancia está desarrollando precisamente eso: tu independencia, tu carácter, tu disciplina, tu capacidad de tomar decisiones, tu resistencia. No desperdicies esa transformación, porque algún día puedes regresar a tu tierra, pero no regresarás siendo la misma persona. Y ahí está una de las cosas más poderosas de todo este proceso. El que se fue no es el mismo que está regresando. Te fuiste con dudas, quizás con miedo, quizás con esperanza, quizás sin saber qué iba a pasar. Pero estás aprendiendo, y cada experiencia te está dejando algo. Cada dificultad te está enseñando. Cada día lejos está formando una versión diferente de ti. Por eso no maldigas completamente esta etapa. No todo lo que duele viene a destruirte. Algunas dificultades vienen a mostrarte una fuerza que no sabías que tenías. Y el lobo lo entiende. Cuando llega una tormenta, no pierde tiempo preguntándose por qué comenzó. Busca refugio. Cuando el terreno cambia, adapta sus pasos. Cuando la noche cae, conserva energía. Cuando el camino se vuelve largo, no intenta recorrerlo de un solo salto. Avanza, paso a paso, a paso. Eso es resistencia. Y esa palabra necesitas recordarla cuando sientas que estás agotado. Resistencia no significa correr más rápido, significa no abandonar cuando tienes que avanzar lentamente. Quizás ahora mismo tu progreso parece pequeño. Quizás estás trabajando y todavía no ves los resultados. Quizás estás ahorrando y todavía falta mucho. Quizás estás construyendo una vida nueva y todavía se siente frágil. No desprecies los pequeños avances. Un territorio nuevo no se conquista en una mañana. Una vida estable tampoco. Se construye con decisiones repetidas, con disciplina, con paciencia, con sacrificios que nadie aplaude, con días en los que haces lo correcto aunque no tengas ganas. Y aquí aparece otra verdad. No necesitas sentirte motivado todos los días. Necesitas aprender a ser constante. La motivación puede aparecer y desaparecer. La disciplina permanece. El lobo no espera sentirse inspirado para seguir su instinto. Sigue. Porque sabe que detenerse constantemente no hará que el territorio se vuelva más fácil.
Y tú tampoco puedes esperar sentirte bien para avanzar. Habrá días malos. Avanza. Habrá nostalgia. Avanza. Habrá incertidumbre. Avanza. Habrá momentos en los que extrañes tanto tu tierra que quieres dejar todo. Respira. Recuerda tu propósito. Y decide. No me voy a rendir solamente porque hoy me duele. Porque un día difícil no puede tener autoridad sobre toda tu historia. Y quizás eso es lo que más necesitas escuchar. No tomes decisiones permanentes desde una emoción pasajera. No destruyas lo que estás construyendo porque hoy estás cansado. No abandones un sueño porque todavía no ves resultados. El lobo no abandona su instinto porque una noche haya sido difícil. Espera que pase, se adapta y vuelve a avanzar. Tú también. Y cuando vuelvas a extrañar tu tierra, no intentes apagar ese sentimiento. Utilízalo. Recuerda por qué estás luchando. Recuerda a quién quieres ayudar. Recuerda la vida que quieres construir. Recuerda todo aquello que algún día quieres volver a ver. Y pregúntate, ¿voy a regresar derrotado? ¿O voy a regresar convertido en alguien más fuerte? Esa pregunta cambia todo, porque quizás tu objetivo no sea simplemente volver. Quizás tu objetivo sea volver habiendo construido algo. Volver con aprendizaje, volver con experiencia, volver con orgullo, volver sabiendo que aquella distancia no consiguió romperte, te hizo crecer. Y mientras llega ese día, sigue. No necesitas olvidar tu tierra. Necesitas llevarla contigo sin permitir que te encadene al pasado. Tus raíces pueden estar atrás, pero tus pasos están adelante. El lobo recuerda su territorio, pero no deja de explorar. Y tú tampoco debes dejar de avanzar. Repite conmigo: no necesito regresar para demostrar quién soy. Estoy construyendo mientras estoy lejos. Mi nostalgia no será mi prisión. Será el recuerdo de aquello por lo que vale la pena luchar. Y si hoy estás cansado, descansa, pero no abandones. Si hoy estás triste, permítete sentir, pero no abandones. Si hoy extrañas, recuerda, pero no abandones. Porque el lobo puede detenerse por un momento, pero cuando vuelve a caminar hacia adelante. Quizás todavía extrañas tu tierra, y quizás siempre habrá una parte de ti que la extrañe. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Puedes estar lejos de tu tierra sin estar lejos de tus raíces. Puedes cambiar de lugar sin cambiar tus valores. Puedes comenzar una nueva etapa sin borrar la historia que te trajo hasta aquí. Y puedes construir un futuro diferente sin dejar de amar el lugar donde comenzó tu historia. Eso es lo que el lobo entiende. Su territorio puede quedar atrás, pero su instinto sigue caminando con él. Y tú también llevas algo que nadie puede quitarte. Llevas todo lo que aprendiste. Llevas las dificultades que superaste. Llevas las despedidas que soportaste. Llevas las noches en las que quisiste rendirte y aún así te levantaste al día siguiente. Eso también es parte de tu fuerza. Quizás cuando te fuiste pensabas que solamente estabas dejando un lugar. Hoy sabes que estabas entrando en una etapa que iba a cambiarte. Porque estar lejos te obligó a descubrir cosas de ti que probablemente nunca habrías conocido estando cómodo. Descubriste cuánto puedes soportar. Descubriste cuánto puedes aprender. Descubriste que puedes comenzar nuevamente. Descubriste que puedes sentir nostalgia sin detenerte. Y descubriste algo todavía más importante. No necesitas tener todo resuelto para seguir avanzando. A veces, solamente necesitas dar el siguiente paso. Eso es lo que hace el lobo. No necesita conocer todo el camino.
necesita reconocer el siguiente terreno. Da un paso, después otro, y mientras avanza, aprende. Mientras aprende, se fortalece. Mientras se fortalece, se adapta. Y mientras se adapta, continúa. Haz lo mismo. No esperes a que desaparezca la nostalgia para comenzar a vivir. No esperes a sentirte completamente preparado. No esperes a que todo sea fácil. Tu nueva vida no tiene que ser perfecta para ser valiosa. Puede tener días difíciles, puede tener incertidumbre, puede tener momentos de soledad, puede tener noches en las que extrañes profundamente tu tierra, pero también puede tener oportunidades que todavía no puedes imaginar, personas nuevas, aprendizajes nuevos, metas nuevas, logros que todavía no existen, una versión de ti que todavía no conoces. Por eso no permitas que el recuerdo de lo que dejaste te impida descubrir lo que puedes construir. Mira hacia atrás con gratitud, pero mira hacia adelante con determinación, porque tus raíces no están ahí para detenerte, están ahí para recordarte de qué estás hecho. Y si algún día vuelves a tu tierra, quiero que vuelvas diferente, no solamente con maletas. Vuelve con historias, con experiencia, con cicatrices que representen aprendizajes, con una mente más fuerte, con un corazón más agradecido, con la certeza de que pudiste estar lejos y no te quebraste. Y si algún día no regresas, también está bien, porque quizá tu camino te lleve a construir un nuevo hogar. Quizá descubras que el hogar no es solamente un lugar. Quizá hogar sea esa parte de ti que conservaste incluso cuando todo alrededor cambió. Quizá hogar sea recordar a quienes amas. Quizá hogar sea mantener tus valores. Quizá hogar sea saber quién eres cuando nadie está cerca para recordártelo. Y entonces comprenderás algo poderoso. No perdiste tu tierra. La llevaste contigo, la llevaste en tus recuerdos, en tus costumbres, en tus palabras, en aquello que aprendiste de quienes te criaron, en las cosas que todavía te hacen sonreír, en las razones por las que decidiste luchar por una vida mejor. Tu tierra no desapareció porque te alejaste, se convirtió en una parte de ti. Y ahora tienes que honrarla de la mejor manera posible, viviendo, creciendo, aprendiendo, avanzando, no desperdiciando la oportunidad que tanto sacrificaste para conseguir. Porque quizás alguien en tu tierra está esperando que algún día puedas decir, todo valió la pena. Y quizás esa persona seas tú mismo. Así que si hoy estás lejos, levanta la cabeza. Si estás cansado, respira. Si estás pasando por una etapa difícil, recuerda todo lo que ya superaste. Si extrañas, permítete recordar, pero después vuelve al presente, porque tu historia todavía está escribiéndose, y no puedes escribir un nuevo capítulo si pasas toda la vida leyendo el anterior. El lobo no reniega de su territorio, lo recuerda, lo respeta, lo lleva dentro, pero cuando llega el momento de avanzar, avanza. Y eso es lo que tienes que hacer ahora, no porque no duela, sino porque tu vida merece continuar incluso cuando duele, no porque hayas dejado de extrañar, sino porque aprendiste que extrañar y avanzar pueden existir al mismo tiempo, no porque hayas olvidado de dónde vienes, sino porque finalmente entendiste que tus raíces no te obligan a quedarte quieto, te dan fuerza para crecer. Así que escucha esto una última vez. Tú no eres solamente la persona que se fue, eres la persona que tuvo el valor de marcharse, la persona que soportó la distancia, la persona que aprendió un territorio desconocido, la persona que continuó cuando nadie veía el esfuerzo, la persona que tuvo noches difíciles y aún así volvió a levantarse.
esa persona merece sentirse orgullosa. Tal vez todavía no tengas todo lo que deseas. No importa. Mira cuánto has avanzado. Tal vez todavía estés lejos de tu tierra. No importa. Mira todo lo que has aprendido. Tal vez todavía haya días en los que la nostalgia te golpee. No importa. Ya sabes cómo responder. No abandonando. No destruyéndote. No quedándote atrapado, sino levantándote y continuando. Porque ahora conoces tu propia fuerza. Y cuando una persona descubre de lo que es capaz después de atravesar momentos difíciles, ya no vuelve a caminar de la misma manera. Camina con más calma, con más propósito, con más disciplina, con más gratitud y con una certeza que nadie puede quitarle. Puedo estar lejos de lo que amo y aún así seguir construyendo aquello que sueño. Ese es tu desafío. No olvides tu tierra, no olvides a los tuyos, no olvides de dónde vienes, pero tampoco olvides hacia dónde vas, porque todavía hay camino, todavía hay oportunidades, todavía hay sueños que merecen una oportunidad, todavía hay una vida que puedes construir. Y si alguna vez vuelves a sentir que estás solo, recuerda al lobo. No porque la soledad sea el destino, sino porque aprendiste algo en ella. Puedes caminar solo durante una etapa sin caminar perdido. Puedes estar lejos sin estar vacío. Puedes extrañar sin rendirte. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes comenzar de nuevo. Y puedes convertir una distancia que algún día parecía una condena en la prueba de que fuiste capaz de crecer. Así que sigue, por tu tierra, por tus raíces, por quienes amas, pero también por ti, por esa versión de ti que algún día soñó con una vida diferente. No la abandones ahora. Has llegado demasiado lejos. El lobo no llegó hasta aquí para regresar derrotado. Llegó hasta aquí para descubrir que podía atravesar un territorio que alguna vez le pareció imposible. Y tú también puedes. Repite conmigo. Extraño mi tierra, pero sigo avanzando. Mis raíces están conmigo, aunque esté lejos. No me rendí cuando fue difícil y no voy a rendirme ahora. Voy a construir una vida de la que algún día pueda sentirme orgulloso. Y cuando termines este vídeo, no te quedes solamente con estas palabras. Haz algo con ellas. Levántate, cumple esa tarea, da ese paso, haz esa llamada, retoma ese proyecto, ordena tus prioridades, trabaja por aquello que quieres. Porque la mentalidad de lobo no consiste en hablar de fuerza, consiste en demostrarla con tus decisiones cuando nadie está mirando. Y recuerda esto cuando vuelvas a extrañar tu tierra. Puedes mirar hacia atrás con amor, sin dejar de caminar hacia adelante. Tu tierra forma parte de tu historia, pero todavía te queda una historia por construir. Y mientras tengas fuerzas para dar un paso más, no se ha terminado tu camino. Si estás atravesando una etapa lejos de casa, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguiremos hablando de fuerza, resistencia y mentalidad de lobo. Y quiero preguntarte, ¿volverías a tu tierra si hoy tuvieras la oportunidad?